no hay duda de que los seres vivos somos el resultado de un largo mecanismo de cambios en las formas. Un proceso lento y complicado llamado evolución. Este proceso se fue dando a lo largo de millones de años. Por siglos, los filósofos, pensadores y científicos observaron e interpretaron los fenómenos de la naturaleza. Ciencias como la biología, la geología, la medicina, la física y la química, entre otras, aportaron datos para entender el mundo y los seres que lo habitan. Gracias a todos ellos, hoy tenemos algunas certezas sobre por qué los seres vivos somos como somos. Pero esto no siempre fue así. A lo largo de la historia, el hombre ensayó distintas respuestas a la pregunta acerca de su origen y del demás seres vivos. Al principio solo había explicaciones míticas. Los animales, las plantas, los mares, los ríos, las montañas y también los hombres habían sido creados por los dioses. Podía discutirse si sucedía a partir de un fruto, si antes eran moldeados en barro, si para tener alma necesitaban un soplido divino. Lo que no estaba en discusión era que la creación de seres vivos era trabajo de los dioses. Recién con el surgimiento de la cultura de los antiguos griegos, en el siglo V a.C., se intentó una explicación racional. Las respuestas no fueron las correctas, pero por primera vez el hombre hizo lo posible por explicar la vida mediante procesos naturales. Los matemáticos de la escuela de Pitágoras pensaban que en el principio de los tiempos había unidades o partes de distintos tipos de animales que solo vagaban sueltas por ahí en desorden y que se iban uniendo. Si las formas que se unían eran armoniosas o bellas, esas partes seguían juntándose con otras hasta formar un ser completo. Los pitagóricos suponían la existencia de una fuerza vinculada con la armonía de las formas, que le daba fuerza de unión a esas partes sueltas. Si las uniones que se formaban no eran armoniosas, el organismo no se formaba o se convertía en piedra. El griego Anaximandro, quien vivió unos 600 años antes de Cristo, propuso otra explicación. Según este filósofo, los organismos habían surgido del agua y los animales superiores y el hombre se habían desarrollado de animales inferiores o simples. Tratando de encontrar una explicación racional al origen de los seres vivos, algo muy importante para la cultura griega, Anaximandro ubicó al hombre como resultado de esas transformaciones de seres vivos más sencillos. A lo largo de 13 siglos, los hombres desarrollaron muchísimas hipótesis sobre el origen de la vida. Pero durante el siglo XVIII comenzaron a delinearse dos corrientes entre los estudiosos de la naturaleza. Estas dos corrientes fueron el primer esbozo de la teoría que cambiaría la manera de entender la vida para siempre. Unos proponían que los seres vivos fueron creados tal como los conocemos y que sus formas no habían cambiado ni cambiarían, es decir, permanecían fijas a lo largo del tiempo. A estos pensadores se los llamó fijistas. La otra corriente eran los transformistas. También pensaban que los seres vivos habían sido creados, pero, a diferencia de los fijistas, creían que las diversas formas de vida que existen son el fruto de transformaciones de las formas anteriores de vida. A fines del siglo XVIII, cuando las discusiones acerca de transformación o fijismo estaban en su punto más alto, Jean-Baptiste Lamarck, desde la cátedra de zoología en la Universidad de París, propuso que los seres vivos invertebrados y vertebrados cambiaban de forma a lo largo del tiempo de acuerdo con la complejidad de sus formas. Lamarck fue sin duda el primer evolucionista genuino al sustituir un mundo estático por otro dinámico y en cambio permanente. Defensor de cambios graduales y de la inmensa edad de la Tierra y promotor de la importancia de la conducta y del ambiente. Sin embargo, Lamarck aceptaba la generación espontánea de los organismos más simples y por eso no percibió una ascendencia común de todos los seres vivos como ramificaciones desde un tronco común. La evolución, según Lamarck, se produce por adaptación progresiva de cada uno de los individuos de una población a cambios ambientales. Lamarck concibió la idea de los estadios evolutivos. Según Lamarck,
Todas las especies provenían de especies más sencillas que fueron evolucionando y haciéndose más complejas, atravesando etapas similares. Lamarck escribió y publicó esta primera conclusión en el libro Filosofía Zoológica. De esta manera, lo que era una simple línea evolutiva organizada se transformó en un tronco de seres que evolucionaban por influencia de su comportamiento o del medio ambiente. Un animal ya no daba origen a otro de manera lineal, sino que cada especie podía comenzar a tener una evolución propia. Esta teoría fue cuestionada por el renombrado naturista Georges Cuvier, fijista y creacionista, quien no aceptaba la idea de que las especies pudieran cambiar a lo largo del tiempo. Para Lamarck, las presiones del entorno y las necesidades internas de cada individuo producen durante su vida cambios permanentes en la forma y funcionamiento del cuerpo, y los descendientes de un individuo heredan estos cambios necesarios. Según este punto de vista, una jirafa que se haya pasado la vida estirando el cuello para alcanzar hojas más altas engendrará hijos con cuello estirado. Un aspecto de esta teoría era correcto. El entorno es un factor que influye en la evolución, pero otro aspecto no resultó confirmado por las experiencias. No se tiene evidencia de que el entorno modifique los rasgos de todos los individuos existentes, de manera que estas modificaciones puedan ser transmitidas a los descendientes. En el año 1809, mientras sucedía esta discusión entre naturalistas, en Inglaterra nace Charles Darwin, el hombre que hará un aporte radical sobre la evolución y resolverá esta disputa para siempre. El británico Charles Darwin sentó las bases de la moderna teoría evolutiva. Su trabajo tuvo una influencia decisiva sobre las disciplinas científicas y el pensamiento moderno en general. A continuación, vamos a conocer un poco más sobre su historia. Charles Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Su padre, Robert Darwin, era un médico de sólida formación cultural y su madre era hija de los miembros de la Real Sociedad Científica de Londres, el lugar donde se exponían los nuevos e innovadores progresos de la ciencia. Desde pequeño, Darwin tenía especial interés por las aves, los insectos, los distintos tipos de piedras y los escarabajos, a los que ordenaba meticulosamente y observaba durante largas horas. A los 16 años, estudió medicina en la Universidad de Edimburgo y luego teología en Cambridge. Allí también aprendió a disecar aves, actividad que años más tarde sería fundamental para sus estudios. El afán de coleccionista y curioso observador de Darwin influyó mucho en su formación como destacado naturalista. Durante estos años, a sus pasiones por el coleccionismo, Darwin sumó la lectura de diarios de viajeros y los libros Personal Narrative del explorador alemán Alexander von Humboldt y los principios de la geología de Lyell. El famoso naturalista tuvo además la influencia de Adam Sedgwick, miembro de la Academia de Ciencia y profesor de Geología, y del profesor de Botánica reverendo John Henslow. Eran amigos de Darwin y compartían el interés en las colecciones y las ciencias naturales. En 1831, Darwin se embarcó en un bergantín de guerra HMS Beagle, que realizaría un trazado cartográfico de América del Sur desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. En Argentina, Darwin recorrió parte de la Pampa y continuó recolectando no solo fósiles, sino también todo tipo de animales y de plantas. Le llamaron poderosamente la atención los ñandúes, a los que también aprendió a cazar con boleadoras. Desde el puerto de Buenos Aires, la expedición se dirigió hacia el puerto de Bahía Blanca. Darwin recorrió por tierra los alrededores de esta ciudad y durante estos días observó repetidamente a los guanacos y cómo vivían. En esta zona también encontró y estudió caparazones fosilizados de los gliptodontes, de un megaterio y el esqueleto prácticamente completo de un toxodonte. A partir de sus numerosísimas observaciones y del análisis de los fósiles que recolectó de los alrededores de Bahía Blanca, Darwin abandonó definitivamente el concepto fijista de las especies.
Todos estos hallazgos, sumados a su importante detalle en la observación de cada uno de los fósiles y al tipo de estructura ósea que encontraba, lo llevaron a pensar que, indudablemente, existía una relación entre los fósiles de animales ya extinguidos y las formas actuales de vida. Darwin decía: este admirable parentesco en el mismo continente entre formas de animales ya extinguidas y animales actuales arrojará más luz que ninguna otra clase de hechos sobre el origen y extinción de los seres vivos en nuestro planeta. Darwin necesitaba encontrar explicaciones desde la geología para justificar el tiempo en que las especies cambian de unas a otras. Y el libro del geólogo Lyell fue de vital importancia para comenzar a elaborar una hipótesis de trabajo sobre el origen y transformación de las especies. El 6 de diciembre de 1833, Darwin llega a Puerto Deseado y se sorprende al encontrar fósiles marinos lejos de las costas. Este hecho lo llevó a pensar que las llanuras se habían formado por elevación del fondo marino. El 9 de julio de 1834, cruzando el estrecho de Magallanes, el barco llegó a Chile. Desde allí se organizó el cruce de los Andes hasta Mendoza. Particularmente interesado en los volcanes, Darwin pudo observar también que la flora y la fauna de un lado de la cordillera era totalmente distinta al del otro lado. Con cada paso, Darwin se acercaba más y más a la explicación del origen de las especies, una tarea a la que consagró su vida. Vueltos al barco, desde Chile la expedición se dirigió a las Islas Galápagos, donde el naturalista analizó las especies que habitaban las islas. Las observaciones de Darwin en las Galápagos fueron claves, porque terminaron de aportar las evidencias que Darwin necesitaba para afirmar que las especies sufren transformaciones a lo largo del tiempo. Las Galápagos es un conjunto de islas ubicado a casi 1000 kilómetros de las costas de Ecuador. Darwin dedujo que eran de origen volcánico, que los volcanes habían eliminado lava, que al enfriarse en contacto con el agua había formado un suelo rocoso. Probablemente sobre ese suelo volcánico sometido a la erosión del agua y del aire se habían establecido los primeros vegetales como musgos y helechos y posteriormente otros vegetales más complejos con flor. Observó también que en la isla había una gran cantidad de reptiles y de aves, pero no había mamíferos, interrogante que se propuso resolver. Darwin se preguntaba cómo habían llegado los animales a esas islas, que según sus cálculos solo tenían algunos cientos de años. Pensó que las aves habrían llegado volando y que los huevos de los reptiles, al tener una cáscara más rígida, habrían resistido un viaje por mar desde el Ecuador. Habían llegado de manera casual a las islas donde nacieron y en ausencia de predadores, rápidamente se multiplicaron. Otro aspecto que le llamaba mucho la atención era que cada isla tenía una fauna particular diferente a la de las otras islas. Cada isla tenía un tipo de tortuga característica y lo mismo sucedía con los pájaros. Darwin identificó las tortugas de las islas y observó sus diferencias. Vio que los rasgos distintivos en las formas estaban en relación con cómo se alimentaban y el tipo de hábitat en el que vivían. Darwin concluyó: nunca más puedo sostener que las especies son inmutables y cada vez es más seguro pensar que de alguna forma los animales pueden cambiar de forma e ir diferenciándose unos de otros. Los pinzones, una especie de ave que se encuentra en las Galápagos, ocuparon un lugar especial en las observaciones de Darwin. Aunque todos eran de la misma especie, el naturalista notó que los pájaros tenían distintas características según la isla que habitaban. Pudo reconocer 13 distintas especies de pinzones, cada una de ellas caracterizada por los diferentes tipos de picos adaptados a una alimentación particular según sus diferentes hábitats. Los pinzones y las tortugas gigantes de las Islas Galápagos que Darwin observó y registró con tanta meticulosidad fueron una base importante para el posterior desarrollo de su teoría. Luego de 5 años de expedición,
El científico se abocó a encontrar un mecanismo que explicara cómo se producían estos cambios en las especies. Luego de su paso por Galápagos fue a Tahití y de allí a Australia, donde pudo ver que la fauna local era marsupial, única y extraña del resto del mundo. Y vio también que no había mamíferos que no fueran marsupiales en toda Australia. Luego de dar la vuelta al mundo, Darwin regresó a Falmouth el 2 de octubre de 1836 a trabajar en su revolucionaria teoría. En 1838, un libro de Malthus sobre las poblaciones humanas dio pie a Darwin para comenzar a delinear la idea de la selección natural. Entre 1842 y 1846, Darwin publicó Diario de Investigaciones, Zoología del viaje de Beagle, Los arrecifes de coral, Islas volcánicas y observaciones geológicas sobre Sudamérica. Fueron años de mucho trabajo. En 1844 tenía 230 páginas de lo que él consideraba el resumen de su publicación final, la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Según intuyó Darwin, los individuos no evolucionan, pero las poblaciones sí. Todas las poblaciones se caracterizan por determinados rasgos. Por ejemplo, los caracoles tienen una caparazón. Pero en una población de caracoles no todos tienen exactamente los mismos colores o dibujos en la caparazón. Los humanos, por ejemplo, presentan diferencias en la textura, color y cantidad de su cabello. En todos los casos observados, los individuos de una población presentan sorprendentes variaciones en los rasgos. Una población de jirafas contará con individuos de cuellos de diferentes largos. Cuando los individuos de una población se reproducen, la información de los rasgos se transmite a sus descendientes, pero no de manera exacta, sino con pequeñas y numerosas variaciones que cambian detalles en los rasgos de los descendientes. Un individuo con nuevos rasgos, a su vez, producirán descendientes parecidos a sí mismo, pero con pequeños cambios. Algunos de estos leves cambios en los rasgos pueden resultar ventajosos para adaptarse al medio ambiente en el que vive el individuo, y los que tengan ventajas dejarán una descendencia más numerosa que los que no se adaptan al medio. En una población, el cambio en la abundancia de individuos con un rasgo determinado no se observa inmediatamente de una generación a la siguiente. Sin embargo, un cambio que favorece a la adaptación al medio ambiente se puede acumular en la descendencia de una población a lo largo de miles de millones de años. Según Darwin, los cambios evolutivos se originan en este mecanismo. Animado por el científico inglés Alfred Wallace, quien coincide en las investigaciones con Darwin, decide publicar sus escritos en conjunto con él. El 1 de julio de 1858, en la prestigiosa Linnean Society, famosa organización científica de Londres, se presenta la teoría propuesta por Darwin y Wallace. Esto provocó un revuelo muy importante en la sociedad londinense primero y en toda la comunidad científica y religiosa mundial después. Mientras los más importantes paleontólogos y todos los religiosos seguían pensando que las especies habían sido creadas por Dios y no cambiaban de forma, la teoría proponía la transformación y la evolución de las especies. Un año más tarde, en 1859, la primera edición del libro de 1250 ejemplares se agotó el primer día que salió a la venta. Durante muchos años, el libro fue duramente atacado por científicos y especialmente por religiosos. Pero no todos fueron detractores. Los postulados del libro también tuvieron defensores tanto en Inglaterra como Alemania y en Estados Unidos. Darwin murió en 1882 en Inglaterra, mientras la polémica sobre su obra persistía. ¿Cómo sucede la evolución? ¿Cuáles son sus mecanismos? Para explicarlo se utilizan una serie de conocimientos encadenados: las pruebas científicas de la evolución. La primera de las pruebas sobre la evolución biológica son los fósiles. Esto es, cualquier evidencia reconocida de la vida en el pasado. Hay fósiles recolectados de dientes, huesos, huevos, troncos, huellas de pisadas y todo otro tipo de restos de animales. Los fósiles demuestran que en el pasado existieron formas vivas que se extinguieron y sirven para datar el estrato biológico al cual pertenecen, ordenadas desde las más antiguas a las más modernas.
La posible relación entre ellos se reinterpretó como una relación de parentesco en la cual los fósiles de los restos superiores, o sea, los más jóvenes, son descendientes de algunos de aquellos que se encuentran en los estratos inferiores. Otra prueba importante del proceso evolutivo es el estudio comparado de la anatomía de los distintos grupos de animales. Por ejemplo, el hecho de que todos los mamíferos, desde un ratón hasta una jirafa, un elefante, y nosotros, los seres humanos, todos tengamos 7 vértebras en el cuello. La similitud de las vértebras cervicales, junto con otras características, sugiere que probablemente todos los mamíferos tengamos un antecesor en común. La anatomía comparada, que estudia y compara las distintas partes de los animales, es un aporte muy importante para explicar la evolución de las especies. También lo es la genética y el estudio y comparación de los embriones de distintos animales. Los resultados de las experiencias realizadas por el naturalista austríaco Gregor Mendel, publicadas en 1865, demostraron que existen factores hereditarios a los que hoy llamamos genes. Estos genes determinan, por ejemplo, los colores, tamaños u otras características de los seres vivos. Los avances actuales de la ciencia, sobre todo del área que nos ocupa, la genética, tienen que ver con una serie de avances puntuales que se han ido produciendo a lo largo de cientos de años en esta cuestión. O sea, desde Darwin hasta hoy, la ciencia no ha avanzado de asalto, sino como pequeños avances. El conocimiento que tenemos hoy del ADN y de su composición y de las características que tiene ese ADN han ido relacionándose a partir de estudios previos realizados muchos años antes. El conocimiento actual de la parte genética, o sea, del contenido del ADN humano y del ADN animal relacionado con las especies, se basa en cuestiones que se fueron desarrollando con más intensidad desde Watson y Crick, estamos hablando de mitad del siglo pasado. Pero desde ese entonces hasta hoy ha habido un crecimiento geométrico del conocimiento que tenemos sobre el ADN. El proceso evolutivo es un hecho y no una simple especulación teórica. Todas estas pruebas, como el conocimiento acumulado por distintos pensadores durante centenares de años y el trabajo incansable de un naturalista muy observador llamado Charles Darwin, nos acercaron un paso más a la respuesta de aquellas preguntas acerca del origen de la vida que el hombre se planteó desde el principio de la humanidad.